Hola, muy buenos días, soy María José y vamos a hablar sobre la literatura infantil. Los cuentos son muy necesarios, sobre todo para todos los niños y las niñas, ya que potencian su imaginación y su creatividad. Según Ana Peregrín, los clasifica en tres clases. Están los cuentos de fórmula, donde se centra en una estructura y el contenido se repite en el mismo para así potenciarle una seguridad al niño o niña, como Minchito un gato, la carita de trapo, la barriguita al revés. ¿Quieres que te lo diga otra vez? También está otra clasificación que son de animales, donde los protagonistas son los animales y guardan relación con las fábulas, como el patito feo, los tres cerditos, por ejemplo, ¿no? También están los cuentos maravillosos, con relatos o aspectos mágicos y sobrenaturales, donde hay hadas, brujas, genios, y un ejemplo pues puede ser la Cenicienta, Caperucita Roja, Hansel y Gretel. A partir de los recursos literarios podemos desarrollar una multitud de actividades. ¿Cómo trabajamos los cuentos nosotros como educadores o educadoras en el aula? Pues llevando las variables y objetivos a las propuestas de trabajo, es decir, mediante actividades de motivación, de relajación, de diversión, de interés. Otras pueden ser recordar historias, narración del cuento por los niños o las niñas, que les digamos a los niños que narren un cuento, y otras como inventar un final. También el cuento, como ya hemos dicho, puede ser utilizado para trabajar otros aspectos, como los centros de interés, en la necesidad de alimentarse, para trabajar ahí el alimento y la respiración, en la necesidad de protegerse de la intemperie cuando hace frío, cuando hace calor, la necesidad de estar cubiertos, ¿no? La necesidad de defenderse contra peligros o enemigos varios, como la limpieza, la enfermedad, los accidentes, como la situación que estamos viviendo ahora del COVID-19, lo importante que es la higiene, la necesidad de acción, alegría y la vida en sociedad, actuar y trabajar solidariamente, la necesidad del descanso. Cuando trabajamos diversas necesidades, a eso se le denomina enfoque globalizador. Y las ventajas que ofrece este enfoque globalizador es que facilita el aprendizaje significativo, incluye contenido de contexto experiencial, responde intereses al alumnado, dota de sentido el aprendizaje. ¿Pero qué entendemos por literatura y sobre todo por literatura infantil? Pues según Juan Cervera, la literatura infantil comprende un conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico y creativo y tienen como receptor al niño o a la niña. Hay otro tipo de literatura creada y destinada por y para los infantes. El proceso creador de esta literatura infantil ha pasado por se ha desarrollado en tres formas distintas. Nos permite hablar de tres tipos: de la literatura ganada, la literatura creada y la literatura instrumental. Las primeras experiencias con la literatura se dan en tres ámbitos: en la familia, en la escuela infantil y en la sociedad, como son las nanas y las primeras canciones. Las nanas son las muestras más hermosas de la poesía tradicional y popular. Las retahílas son fórmulas en forma de verso que se utilizan para diferentes situaciones de la vida cotidiana, como para curar heridas, para comer, para ir a lavar las manos, para cuando estamos repartiendo la comida en algún comedor. Estas retahílas estimulan el lenguaje oral, divierten y entretienen y captan la atención del niño y la mantienen. También están los trabalenguas. Los trabalenguas son aquellos poemas con poco sentido, pero resulta que resaltamos algún fonema. Para ello se potencia la flexibilidad y la fluidez en el habla, la prevención y la posibilidad de corrección de defectos de la pronunciación, afinamos el oído y discriminación auditiva, ¿no? La adivinanza es un medio didáctico interesante basado en juegos lingüísticos.
donde a través de estas potenciamos la observación de la realidad, incitamos a reflexionar sobre la propia lengua, desarrollamos el pensamiento asociativo, desarrollamos la intuición y la imaginación. También nos encontramos con las poesías infantiles, que muchos niños entran en contacto con la poesía a través de textos orales, de tradición cultural y juego. Yo, por ejemplo, de pequeña encontré un cuaderno de cuando mis tías eran pequeñas y estaba escrito con muchas poesías y me entretenía mucho escribiendo y aprendiéndomelas. Y a raíz de ahí me interesé por encontrar más poesía. Me gustaban mucho cuando estaba en primaria. También tenemos las canciones infantiles que añaden melodía y ritmo, y el teatro, donde el bebé imita todo comportamiento de la persona adulta. A partir del año y medio comienzan a asumir los roles, situaciones imaginarias, etc. A partir de los 4 años los juegos dramáticos se combinan con otras formas de juego más complejas. Y las características de la literatura infantil son muy importantes, ya que antes de comprar debemos de asegurarnos de cuál es el contenido de lo que vayamos a comprar, el valor pedagógico y los valores que nos van a aportar. Fijarnos también del aspecto externo, que tenga un formato atractivo, que el niño le crea curiosidad el acercarse a la lectura, ¿no? También tenemos que tener en cuenta la edad y los destinatarios para lo que va a ser ese material.